Los componentes de un sistema de agua potable. Cuando nosotros queremos suministrar de agua potable a una localidad o una población específica, nosotros primeramente nos preguntamos en cómo va a ser el funcionamiento para que se pueda distribuir esa cantidad de agua. Para ello, lo primero que nosotros pensamos es ubicar fuentes de agua. Las fuentes de agua pueden ser superficiales o subterráneas. Superficiales hace referencia a las aguas que se pueden captar directamente de la superficie y subterráneas son aquellas que dependen de un acuífero y que se encuentran debajo del subsuelo. Dependiendo a ello, nosotros vamos a ubicar esos puntos y debemos hacer un análisis para saber cuánto de caudal puede aportar cada fuente, porque no podemos sobreexplotar las fuentes porque generaríamos un impacto ambiental. Entonces, el primer componente que vemos es la fuente de agua. Pero la fuente de agua por sí sola no va a poder suministrar agua potable a la localidad. Entonces, la fuente de agua debe ser captada mediante una obra, la cual puede ser una obra de captación o obra de toma. En este caso, si ven en la parte de aquí de este esquema, dice un embalse. Es decir, que de acá estamos consumiendo el agua de una cuenca y la estamos almacenando como un embalse. Entonces, el embalse va a administrar el caudal y el agua que necesitemos para distribuirla. Igualmente, aquí en la parte inferior pueden ver pozos. El campo de pozos es una fuente de agua subterránea. Entonces, aquí ya podemos ver que se puede hacer ese mismo esquema. Luego de que tengamos la obra de toma, debe ser transportada por una tubería. A esa tubería la conocemos como la aducción externa o la aducción de agua cruda. Observen que igualmente tiene el pozo. Luego de que estemos transportando el agua necesaria por esa tubería, debemos tratarla. Entonces podemos construir una planta de tratamiento en el caso del embalse, que puede ser lo más óptimo, para que tengamos agua potable. Después de que existe el agua potable, se transporta el agua a un tanque de almacenamiento y no de manera directa para la población. Lo mismo sucede con los pozos. Se lo almacena y también la cantidad que se almacene será la que se va a distribuir a la población. Luego de lo que se almacena en el tanque, esa cantidad de agua debe ser distribuida por tuberías. Pero antes de llegar a una red de distribución, esas tuberías van a ser interconectadas entre sí, como lo pueden estar viendo. Y como ustedes lo pueden observar, va generándose un sistema con diferentes bifurcaciones de tuberías. Entonces, estas tuberías se las conoce como la aducción interna o la aducción de agua potable. Después de estas aducciones internas, lleguen a la red de distribución. Esta red de distribución se encargará de distribuir los caudales mediante nodos. Entonces, esta podría ser la parte final de distribución y de abastecimiento de agua potable a la población. En este punto será donde se encuentre la localidad, la población, y lo mismo acá. En esta parte se va a colocar la población, en esta parte igual la población, y por eso tenemos el símbolo de una red. Ahora, los sistemas de agua potable generalmente llegan a ser un poco complejos. Cuando nosotros hablamos de un sistema de agua potable, de una distribución de agua potable, debemos considerar de que todo tiene que estar interconectado, como lo pueden ver acá. Cuando no existe interconexión, el sistema funcionaría de manera independiente para cada uno de ellos. Es decir, si yo separaría el embalse, toda esta parte de acá, hasta la red de distribución, hasta esta red, generaría solamente un sistema general para esto. Y esta parte sería considerado como otro sistema. También debemos considerar de que en el sistema de agua potable generalmente hablamos de gravedad y bombeo, pero lo que comúnmente sucede en ciudades grandes y en ciudades urbanas es que se va a trabajar de manera mixta, tanto a gravedad como a bombeo, como lo pueden ver acá. Pueden observar que estas redes están bajando por gravedad porque no existe algún punto de bombeo, lo mismo acá. Pero aquí existe una estación de bombeo y esto puede ser debido al desnivel que existe entre este punto y al tanque de almacenamiento. Entonces la estación de bombeo se va a encargar de captar la cantidad de agua necesaria para ser bombeada al tanque
y esta lo va a almacenar. El tanque de almacenamiento aquí cumple la misma función, lo distribuye a esta red de aquí. También debemos considerar que va a existir válvulas de paso en todo el sistema. Estas válvulas de paso nos ayudan a cesar de manera directa el caudal cuando nosotros lo deseemos. Es decir, si nos enfocamos en esta parte inferior, supongamos que por acá va a pasar un cierto caudal y nosotros que cuando esté pasando este caudal no queremos que funcione esta tubería, que no exista caudal en esta tubería, entonces lo cerramos la válvula. Estas válvulas se las coloca en diferentes puntos. Eso ayuda al funcionamiento y optimización de la distribución de agua. También debemos comprender de que las redes no necesariamente sufren un mismo aporte. Es decir, que van a sufrir diferentes aportes de diferentes puntos, como lo pueden ver en esta red inferior de acá. En este caso, un tanque está distribuyendo caudal a esta red. Pero de este punto, vean de acá de esta bifurcación, también existe un punto de distribución y de abastecimiento a esta red, que sería la sobra de lo que esta red no pudo consumir, de lo que tenía almacenado este otro tanque. Entonces, mediante más grande sea la localidad donde se quiera diseñar un sistema de agua potable, más complejo llega a ser el diseño. Pero a su vez debemos comprender de que todo tiene que estar interconectado para que las fuentes de agua y tanto las redes de distribución puedan tener un caudal balanceado. También debemos comprender que la red de distribución no es el punto final donde nosotros vamos a dejar al usuario la cantidad de agua necesaria, sino que la red de distribución va a distribuir a otras tuberías que van a ser las conexiones domiciliarias a las cuales se va a dirigir a cada vivienda de la localidad que estemos diseñando. Entonces, de esa manera debemos ir comprendiendo de cómo funciona un sistema de agua potable y cuáles son sus componentes. También es muy importante volver a denombrar todos los componentes necesarios, que son las fuentes de agua, la obra de toma, las aducciones de agua cruda, las plantas de tratamiento, los tanques de almacenamiento, las aducciones de agua potable, las redes de distribución y las tuberías de conexión domiciliaria. De todos estos componentes nosotros podríamos tener muchos más, como ser cámaras a rompepresiones, también válvulas reguladoras de presión y algún otro artefacto que pueda requerir el sistema o obra que vaya a requerir. Pero debemos entender algo muy particular también, que cuando hablamos de los componentes, no necesariamente todo debe ser tratado en conjunto al momento de diseñar. Cuando nosotros hablamos de diseñar el sistema, debemos entender que las fuentes de agua generalmente son halladas mediante una modelación hidrológica. Cuando hablamos de cuencas, desvíos, queremos captar desvíos, también cuando queremos captar de aguas subterráneas, debemos hacer una modelación hidrológica. Las obras de toma son generalmente obras que se hacen una modelación hidráulica, pero a su vez se calcula una parte estructural. Entonces, las obras de toma pueden ser consideradas como mixtas, ya que deben hacer un diseño hidráulico y un diseño estructural. Las aducciones de agua cruda ya pueden ser consideradas casi netamente como un diseño hidráulico. Pero cuando hablamos de aducciones de agua cruda, existirá soportes y puntos donde exista sujeción en las tuberías, por los cuales esos deben ser considerados si requieren alguna estructura de soporte. También las plantas de tratamiento, que ustedes lo pueden ver acá con color blanco, generalmente se las diseña de manera independiente. Esto porque las plantas de tratamiento tienen un concepto muy amplio de cómo ser diseñados y son un mundo completo para saber cómo llegar a un punto óptimo del diseño de la planta de tratamiento. Entonces, las plantas de tratamiento se los maneja de manera independiente como un proyecto aparte. Luego tenemos los tanques de almacenamiento, que también son diseñados de manera mixta, una parte hidráulica y una parte estructural. Las aducciones de agua potable casi ya son también netamente diseñados hidráulicamente.
Las redes de distribución es lo propio. Y finalmente, las tuberías de conexión domiciliaria son opcionales cuando nosotros estemos diseñando. Esto debido a que cuando nosotros ya tengamos un diseño finalizado y funcionando, es en ese punto que se va a conocer por dónde y a qué vivienda se quiere abastecer de agua. Eso depende de la empresa la cual va a administrar el sistema de agua potable. Pero lo recomendable es siempre hacerlo antes, de en el momento que se esté diseñando todo el sistema de agua potable. Entonces, con esto ustedes ya tendrían la comprensión exacta de cómo funciona un sistema de agua potable.